una alegría para mí en este día domingo poder saludarles a cada uno de ustedes y juntarnos una vez más por este medio para escuchar la palabra del Señor, para alabar al Señor y tener comunión, sí, tener comunión porque es el Espíritu Santo que nos une, es el Espíritu Santo que une a la iglesia, la cual la compones tú y yo. Quiero también dar una cariñosa bienvenida a aquellas personas que quizás por primera vez nos van a estar escuchando en el día de hoy. Quizás por primera vez vas a escuchar palabra del Señor. Alguien te ha invitado, alguien te ha dicho que te conectes y lo has hecho. Y aquellos amigos, amigas que ya lo han hecho por varias oportunidades, estamos muy contentos que una vez más estés con nosotros para escuchar palabra de Dios que tanto bien hace a nuestras vidas en estos momentos de sufrimiento, en estos momentos en que todo es tan incierto. Pero vamos a leer alguna palabra del Señor. Yo te invito a escuchar, si no tienes Biblia, pero los hermanos que tienen la Biblia, les invito a leer en Juan capítulo 16 y versículo 33. Y nos dice allí: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas son palabras del Señor, son palabras de Jesús cuando estuvo en esta tierra y habló a sus discípulos sobre situaciones que ellos iban a vivir y que Él lo dice un poco más adelante, más antes del versículo que te he leído. Pero encontré tan atingente este versículo a lo que estamos viviendo nosotros. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Quién no tiene aflicción? No tan solo en nuestra casa, no tan solo en nuestra comuna, no tan solo en nuestro país, sino que en el mundo entero está afligido. En el mundo entero vemos personas que están desesperadas. En el mundo entero vemos personas que están llenas de temor. Y eso nos afecta a nosotros también. Jesús en ninguna parte dijo: no, en este mundo no te va a pasar nada, a ti no te va a alcanzar nada. No, la palabra del Señor no dice eso. Dice que en el mundo tendremos aflicción. Pero dice: confiad. ¿En quién vamos a confiar? Vamos a confiar en Jesús. Vamos a confiar en el Señor, porque Él ha vencido al mundo. Los especialistas dicen de que además de esta pandemia del COVID-19, va a venir otra pandemia más. Y es la pandemia psicológica, que va a afectar a mucha gente. Gente que ha perdido sus seres queridos, que no ha podido despedirse de ellos como quisieran. Gente que les ha hecho mal estar en cuarentena, gente que va a perder trabajo y eso los va a problemar psicológicamente. Pero hermanos, nosotros tenemos la confianza en el Señor, que Él va a estar con nosotros. Y quisiera dejarles solo 2 versículos más sin explicarlo, pero para que veamos cómo el Señor se preocupa de nosotros. Y el otro versículo está en Juan, capítulo 14, 27. Y también es palabra que Jesús le dijo a sus discípulos. Y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Estás temeroso? ¿Estás turbado? ¿Tienes pensamientos que te intrigan? ¿Cómo es esto? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, te dice el Señor en este momento.
Y en Filipenses capítulo 4 y versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque en medio de las aflicciones que podamos tener cada uno de nosotros como cristianos, como hijos del Señor, podemos tener la paz del Señor y podemos esperar en que Él nos va a ayudar, en que Él nos va a sacar adelante y que todo lo que nos pase es un propósito del Señor para nuestras vidas. Así que ánimo, hermano, ánimo, amigo, amiga que escucha en esta mañana. El Señor quiere ayudarnos, el Señor quiere derramar de esa paz en nuestros corazones. Y les invito a que podamos orar al Señor unos minutos, podamos dirigirnos a Él en oración, pidiéndole que Él pueda derramar de su paz en nuestras vidas. Si tú estás muy afligido, si tú tienes aflicción en tu corazón, quizás por familiares, quizás por ti mismo, por situaciones, que además de esta pandemia, además de todo lo que está sucediendo en el mundo, tú tienes situaciones difíciles, el Señor quiere entregar paz a tu vida. Y allí donde estás, con tus palabras, tú también puedes pedirle al Señor que esa misma paz que Él ha derramado en otras personas, ha derramado en alguien que quizás se dice que va a la iglesia, que es evangélico, esa misma paz el Señor puede dar a tu corazón si tú le clamas a Él. Así que vamos a orar por nosotros, vamos a orar por el mundo, vamos a orar por aquellos que están afligidos, por aquellos que están enfermos, y vamos a pedirle al Señor también que a través de las palabras, a través de las canciones que vamos a escuchar en esta reunión, Él venga poniendo paz, poniendo seguridad, poniendo tranquilidad en nuestros corazones. Oremos. Padre, te doy gracias porque podemos ir a ti. Gracias, Señor, porque en medio de el sufrimiento que en este momento existe en el mundo, gracias, Señor, porque en medio de la preocupación que como cristianos, como seres humanos, de todas maneras tenemos, gracias, Señor, porque en medio de toda la confusión podemos mirar a ti. Gracias porque tú nos has prometido poner paz en nuestros corazones. Señor, te ruego que tú pongas paz en medio de tus hijos. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes también a ser portadores de paz a aquellos que no la tienen. Señor, te ruego que tú nos ayudes, que tú, Señor, puedas dirigir nuestras vidas. Señor, que aquellos que están desconsolados, aquellos, Señor, que están sufriendo enfermedades, Señor, tú puedas poner paz. Ayúdanos a aceptar tu voluntad en nuestras vidas también. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que están conectados en esta mañana, pero también te pedimos con todo nuestro corazón por aquellas personas que por primera vez, segunda o tercera vez se conectan, por aquellas que aún no te han aceptado como Salvador. Oh Dios, que tu paz pueda entrar a sus vidas, Señor, y ellos puedan reconocer que solamente pueden mirarte a ti. Oh Dios mío, gracias te doy, Señor, porque lo que tú vas a hacer en todas las personas que están detrás de esta pantalla, en cada hermano que está ahora también con su necesidad, Señor. Gracias porque tú nos conoces, gracias porque tú nos ves y gracias, Señor, porque tú sabemos de qué cosas tenemos necesidad. Te alabamos, te bendecimos, adoramos tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén. Les quisiera invitar a que a través de unas canciones, ¿cierto?, que van a ser cantadas por
el grupo de la banda de los jóvenes de nuestra iglesia. Y hermano, quizás son canciones nuevas, a lo mejor tú no te las conoces, pero ahí van a estar en la pantalla la letra y juntos vamos a adorar al Señor con estas canciones. Amén. Que el Señor te bendiga. Tu majestad, me postro en admiración, me inclino en adoración, adoración, siempre reinarás, soberano Dios.
estar en tu presencia, sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey y mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta, sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Solo tú, Señor. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien.
estos días difíciles, complicados que nos está tocando vivir y en esta famosa cuarentena a raíz de la pandemia que está asolando el mundo y nuestro país también. Mi nombre es Francisco Naranjo, soy uno de los presbíteros de Aniamata y estoy muy contento de poder estar también con ustedes en esta oportunidad. Ya han escuchado a varios otros hermanos, colegas que han hablado del tema. Me estoy recordando justamente del domingo pasado, cuando estuvieron con nuestro hermano Joel, ¿ya? En que nos habló acerca de cosas tan interesantes y bien interesantes del libro de Joel. Y como decía, el tema de la cuarentena es algo que está en boca de cada uno de nosotros hoy en día. Todos nosotros nos damos cuenta y escuchamos día y noche acerca de este tema y muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y qué es esto de la cuarentena? Esta expresión de cuarentena se remonta, obviamente, entendemos de acuerdo a la historia, que proviene de allá del siglo XIV por Italia, ¿ya? Y que se originó con motivo de la peste negra, ¿ya? La famosa peste negra, ¿ya? En que, de acuerdo a lo que en ese momento ocurría, era que se necesitaban aproximadamente 40 días de espera para que los que iban llegando a ese lugar pudieran desembarcar. O sea, había un periodo en que ellos tenían que estar ahí esperando para saber si acaso la enfermedad estaba con ellos o no. Y ahí viene este tema de la cuarentena que hoy en día, ¿no es cierto?, está con nosotros, aunque no necesariamente son 40 días, pero sabemos que es esta expresión que se está usando. La historia nos muestra que ha habido varias pandemias desastrosas ya en los tiempos, ya la historia es así tan clara, en que entendemos que hubo millones de muertes, millones de personas que partieron de esta tierra, ya como es el caso, por ejemplo, de la peste de la viruela, la peste bubónica, etcétera, que como decía, fueron millones los que partieron, ¿ya? Y que hoy día estamos tan asustados también con esta cuarentena, con esta pandemia que estamos viviendo acerca del coronavirus. Muchas veces nos damos cuenta que cuando esto sucede, estas pruebas dolorosas que podemos estar viviendo son realmente un terreno fértil, ¿ya? Para especialmente anidar o hacer crecer semillas muchas veces de la duda en cada uno de nosotros, ¿ya? Cuando estamos pasando estas pruebas tan difíciles, así como también puede suceder de que se están anidando semillas de certeza, de confianza, ¿ya? Y especialmente eso orientado a aquellos que creemos que el Señor está con nosotros todos los días. Hay algo muy importante que tenemos que saber y es que en estos momentos obviamente Jesús está orando, está preocupado de cada uno de nosotros, así como lo hizo con Pedro, ¿ya? Sin ir más allá, en Lucas 22, 31 al 32, por ejemplo, una versión de la MBB, dice justamente, Simón le dice, date cuenta de que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y cuando esto pase, ¿ya? Y tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Esa expresión es justamente, y cuando esto pase, cuando eso pase. Hay un dicho muy popular, ya en el medio nuestro, sobre todo, dice que no hay mal que dure 1000 años. ¿Ya? Y obviamente que no es un texto bíblico, ¿ya? No aparece en la palabra del Señor, así como muchos otros, ¿no es cierto? ¿Ya? Que a veces algunos le atribuyen algún versículo a dichos comunes y vulgares, ¿ya? Y la Biblia de alguna u otra manera lo afirma justamente que es algo parecido, ¿ya? En relación con este pasaje que acabo de leer, ¿ya? Cuando dice, cuando esto pase, ¿ya? Y obviamente le dice a Pedro que cuando esto haya pasado, haga el trabajo de fortalecer a sus hermanos. El saber que en estos momentos obviamente Jesús está orando por nosotros es tremendamente grande, fabuloso, ¿ya? Porque quita la ansiedad de nuestra vida y nos fortalece ya de manera tal que al saber que esta prueba tiene un fin, esta prueba tendrá un fin, no es algo eterno, ¿ya? Y la Biblia misma nos muestra justamente pasajes ya de muchos héroes de la Biblia que tuvieron situaciones similares, tuvieron tiempos de espera justamente de preparación para algo que era mejor para sus vidas ya y el pueblo de Israel también. David, por ejemplo,
tuvo su cuarentena ahí en las cuevas del desierto, ¿ya? En esas cuevas allá en que él tenía que estar escondiéndose permanentemente de sus enemigos, ¿ya? Ahí pasó un periodo determinado, ¿no es cierto?, que fue su verdadera cuarentena en ese caso. José, ¿ya? Justamente también tenemos que la tuvo dentro de una cisterna, dentro de un pozo que sabemos cuando fue arrojado por sus hermanos allí, pasó un tiempo y posteriormente en las prisiones ahí en Egipto pasó un tiempo bastante difícil, podríamos decir la cuarentena que él pasó para aquella vida en aquel tiempo. La cuarentena de Moisés, por ejemplo, también, ¿ya? Para él no fueron días, sino que fueron años vagando por el desierto, ¿ya? Sin llegar a ninguna tierra prometida. No llegó a nada de lo que estaba prometido. Fue su sucesor justamente el que pudo hacer entrar al pueblo de Israel. Pero Moisés, como digo, fueron años que estuvo vagando allí en el desierto con el pueblo. Por otro lado también Jacob, ¿ya? También tuvo su cuarentena, ¿no es cierto? Y que fue para él prácticamente 14 años, ¿ya? En los cuales estuvo trabajando por el amor de una mujer, ¿ya? Todos estos casos, ¿no es cierto?, que nos muestra la palabra del Señor nos hacen pensar y entender que hubo un tiempo en que fue necesario que fueran preparados, fueran, ¿no es cierto?, puestos a prueba en este caso, ¿ya? Y vemos que cada uno de ellos se enfrentó en su época un reto difícil. Tuvieron la oportunidad justamente de negarse, de huir, de vengarse o de echarse para atrás, de no seguir más adelante. Pero se determinaron a seguir confiando en el Señor. Se determinaron a confiar en Dios y obviamente ejercitaron su fe a prueba de todo. ¿Qué ejemplo más grande de cada uno de estos hombres, ¿no es cierto?, que nos narra la Biblia. Ahí en 1 Samuel 17-16 justamente se nos dice que durante 40 días Goliat, todos conocemos el nombre de Goliat, este gigante, ¿no es cierto?, desafiaba al pueblo de Israel de día y de noche. Y los increpaba, les gritaba, los insultaba, los intimidaba, ¿ya? Y les decía que no existía su Dios que los pudiera salvar, ¿ya? Y cuando uno ve esto y piensa en este tremendo gigante, me pregunto justamente, ¿qué gigante se ha levantado en tu vida hoy en día? ¿Cómo se llama ese gigante que pareciera ser que se ha levantado? ¿Podrá llamarse enfermedad? Tal vez hoy día podríamos llamarlo coronavirus. Y estamos escuchando, obviamente, voces que nos dicen, no vas a poder salir de esta, ¿ya? Nunca vas a prosperar. Voces que seguramente vienen a cada uno de nosotros en este sentido, ya, de tratando de mostrarnos el pesimismo y las cosas complicadas. Y tal vez diciendo, Dios, no, si Dios no se olvidó de ti, ya no está preocupado de ti. Y la pregunta que podríamos hacernos cada uno de nosotros, ¿qué es lo que está trayendo temor a tu vida hoy en día? ¿Qué es lo que está trayendo temor a nuestras vidas hoy en día? La buena noticia, obviamente, es que el poder de Dios es más fuerte que el de los gigantes que estamos enfrentando. Amén, hermano. El poder de nuestro Dios es mucho más grande que eso. El deseo de Dios es que, obviamente, vivamos libres, que derrumbemos esos gigantes, que callemos ya que esas voces que vienen a nosotros tal vez en términos pesimistas y que podamos romper las cadenas que nos limitaron por mucho tiempo, tal vez para algunos por años, ya que han estado siendo presa de estas voces. Recuerda justamente que nosotros somos quienes decidimos qué voz escuchar. Tú, hermano y amigo, decides qué voz escuchar. ¿Escuchar la voz de Dios o la voz de nuestro enemigo espiritual? Y la pregunta que podemos hacernos justamente a raíz de esto es, ¿cuál fue el resultado después de estas cuarentenas, de estos periodos ya de prueba, de estos periodos de dificultades? David, por ejemplo, que hablábamos recién, ya se convirtió posteriormente a esas cuarentenas, a esos periodos de prueba, se convirtió en el mayor de los reyes que tuvo Israel en todos los tiempos. Y hasta el día de hoy, ya, no solamente en Israel, sino que en el mundo entero, ya, el rey David es conocido. Todos sabemos y cuando vemos esa estrella de 6 puntas, ¿no es cierto? Todos dicen, esa es la estrella de David. Tan importante fue después de que pasó este periodo de cuarentena. José, que era el que mencionábamos también hace poco, ya
se convirtió en el segundo hombre de autoridad para todo Egipto, ya tan importante, que llegó a salvar a su pueblo, a Israel, de morir de hambre. ¿Ya? De esa manera Dios lo usó, ¿ya? Pero tuvo que pasar ese periodo difícil, tuvo que pasar esa cuarentena, ¿no es cierto?, para poder recibir posteriormente la ayuda y la bendición del Señor. Moisés, ¿ya?, del cual también mencionamos, sacó, sabemos a través de la palabra del Señor, aproximadamente 2 millones de personas, ¿ya?, de la esclavitud, ¿ya? Guiado y ayudado por Dios, ¿no es cierto?, saca a ese pueblo, ya, de 2 millones, ¿ya?, y los lleva por el desierto. Ya sabemos posteriormente, ¿no es cierto?, en qué terminó todo eso, que lograron al final llegar a la tierra prometida. Jacob, por otro lado, justamente se convirtió en el padre de las 12 tribus, ya, del pueblo de Dios, las 12 tribus del pueblo de Israel, y ayudó a poner justamente, que es algo tan importante, ayudó a poner los cimientos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, qué grande es lo que justamente hizo, ya en este caso, Jacob, ya posteriormente a este periodo tan difícil que le tocó vivir. La Biblia nos dice justamente que 40 días duró el diluvio, ¿ya? Y luego de eso, Dios hizo aparecer un arco iris, ¿ya? Qué precioso, ¿ya? El arco iris con todos sus colores. Si tú, hermano y amigo, quieres verlo sobre tu vida, quieres ver este arco iris sobre tu vida, debes aprender justamente a soportar la lluvia. Ya, Noé, sabemos muy bien, tuvo que soportar todo ese periodo difícil de lluvia para poder ver posteriormente, ya, ese hermoso arco iris. También sabemos a través de la palabra del Señor que 40 días pasó nuestro Señor Jesucristo, ya, en el desierto antes de comenzar su ministerio. Y nos damos cuenta a la lectura de la palabra que esa fue justamente la mejor preparación que él podía haber tenido para enfrentar todos los desafíos que venían por delante, ¿ya? Para poder obedecer justamente a la voluntad del Padre que lo había enviado. Tenemos, hermanos, que confiar en que saldremos de este tiempo, ¿ya?, mejor que como entramos. Probablemente estamos complicados, probablemente haya tal vez desesperación en algunos, pero tenemos que confiar de que vamos a salir adelante mejor de cómo entramos a este periodo. ¿Por qué? Porque Jesús está a nuestro lado. Jesús te está también rogando por nosotros, como lo hizo con Pedro. Hermanos, justamente uno dice, bueno, que debiéramos cerrar nuestros ojos por un momento, acallar nuestra voz, silenciar nuestra voz, y que podamos escuchar la oración de nuestro Señor. ¿Ya? Dejemos que Él sea quien interceda ante el Padre por cada uno de nosotros. Que pueda interceder por mí, que pueda interceder por ti, hermanos, hermanas y amigos. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué escuchas? ¿Ya? La voz que trae paz, ¿ya? Y después de estos 40 días, obviamente, será algo mejor. Posteriormente a estos 40 días podrás ser alguien mejor que como estamos tal vez viviendo estos días difíciles. Estamos en tiempos difíciles, claro que sí, no lo podemos negar, ya lo sabemos por las cosas que estamos viviendo. El mundo, ¿no es cierto?, las noticias mundiales nos muestran algo similar. Nos vemos justamente que nuestro país no es ninguna excepción, ¿ya? Y justamente el Salmo 37-39 dice justamente: la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Amén, ¿no es cierto? Él es nuestra fortaleza en estos días y en los momentos de angustia, como el salmista justamente lo escribía y lo dejó expresado para nosotros hoy en día. Dios sabe lo que estás haciendo, ¿ya? Él sabe justamente, ya, que aun cuando estemos pasando por dificultades y sufrimientos, ya, Él sabe perfectamente todo lo que estamos viviendo, hermanos y amigos. El hecho de que nosotros pasemos, ya, por un desierto, por algo difícil y complicado como estos días que vivimos, no significa que Dios no esté en control de todas las situaciones. Él controla todo. Hay momentos en la vida de cada uno de nosotros, de todos nosotros, cuando las cosas pareciera ser que no están cambiando tan rápido como nos gustaría que pasara.
Parece que, ¿no es cierto?, el tiempo se va deteniendo, que las soluciones no son lo rápido que cada uno de nosotros quisiera que fuera. Pero estamos orando, estamos creyendo justamente, ¿ya? Pero muchas veces nos damos cuenta que a pesar de que oramos, a pesar de que creemos, ¿ya?, parece que nuestra salud no está mejorando. Tú, hermano, amigo, que tal vez estás pasando por enfermedad en este momento y quieres que algo salga rápido, pareciera ser que esto pudiera estar sintiendo, apreciando de que tu salud no está mejorando como quisieras. En el área de las finanzas, ¿no? Nuestras finanzas podría ser que no están dando un giro positivo, ¿ya? Sino que al contrario, no sabemos muchas veces tal vez de dónde sacar nuevos recursos para poder seguir adelante. Y eso es algo que están viviendo muchas personas en nuestro país y en el mundo entero, ¿ya? De cómo poder hacer esto. Nos podemos tal vez en algún momento sentir solos. Podemos sentirnos olvidados, ¿ya? Como si nuestra situación nunca fuera a cambiar. Es algo que en esta era de esta cuarentena, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, en el caso nuestro, en nuestro país, pareciera ser que lo sentimos de esa manera. Pero en el medio de esta temporada difícil, justamente, muchas veces pareciera ser que no podemos ver lo que Dios está haciendo. Quisiéramos ver más. No vemos parecer hacer lo que Dios está haciendo. Nos parece que nada está pasando, que nada está sucediendo. Pero hermano, déjeme decirle en el nombre del Señor, Dios está trabajando allí detrás, hermano, detrás bastidores, detrás de las cosas, de las bambalinas, de aquello que no se ve. Dios está trabajando por cada uno de nosotros allí, hermanos. Él hace su obra más grande en nuestros momentos tal vez más difíciles de nuestra vida. Aunque veamos momentáneamente de que nada cambia y que seguimos tratando justamente con el mismo problema, no nos olvidemos que Dios está trabajando por cada uno de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. No se ha olvidado de ti, hermano, hermana, amigo, amiga. No se ha olvidado de mí tampoco. En los tiempos difíciles, cuando la vida se siente muchas veces injusta, recuérdate, hermano y amigo, a ti mismo, que Dios todavía está en control de todas las cosas. Nosotros perdemos normalmente muchas veces el control, pero Dios permanece y sigue en control de todas las cosas. Es fácil confiar en Él cuando estamos recibiendo buenas oportunidades, ¿ya? Y las cosas parecieran ser que están yendo de una manera excelente. Ahí es fácil muchas veces. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. También en las temporadas difíciles, en los tiempos complicados, en los tiempos difíciles, tenemos que aprender a confiar en Él. Mucho más que en nuestro medio, en cada uno de nosotros. Volviendo a estos hombres tan grandes y tan importantes de la Biblia, David, por ejemplo, ya nos dice la palabra que venció a Goliat cuando era muy joven, ya casi un adolescente, no dar la palabra, siendo muy joven, venció a Goliat, pero después, nos dice la palabra también, le tocó pasar años huyendo del rey Saúl, ya. A pesar de esa tremenda victoria, tuvo que pasar años huyendo del rey Saúl, escondiéndose en las cuevas, durmiéndose en el desierto, ¿ya?, para huir de la persecución que estaba ejerciendo el rey Saúl sobre él. Era como si los cielos estuvieran en silencio, como que nada había para él. Pero sabemos muy bien que Dios estaba con David en este caso. En estos tiempos, hermanos, de prueba, ¿ya?, podemos escoger ser negativos, ¿no es cierto?, en todo momento, y vemos muchas veces que muchos optan por esta actitud de negatividad. Podemos escoger ser negativos y vivir desanimados, o muchas veces lo más importante es que podemos entonces escoger decir, Dios, no lo entiendo, no sé cómo es esto, Señor, no, pareciera que no es justo, pero confío en ti. Confío en que tú estás en control de todas las cosas. Sé que no eres solo el Dios de las temporadas buenas, de los tiempos buenos, sino que también eres el Dios de las temporadas difíciles. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga,
cobremos ánimo. Y cuando seamos testigos de lo que Dios está haciendo, vamos a saber que Él es increíble, que Él es bueno, que Él es fiel. Dice el salmista justamente en el capítulo 16, versículo 9, dice, cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Amén. Dios está de nuestra parte, de tu parte, de mi parte. Tenemos que tener claro que todo esto también obviamente va a pasar. Esto va a tener que pasar. No sé cuántos de ustedes justamente le tienen miedo a las agujas, ¿ya? Cuando tienen que recibir una inyección, cuando tienen que recibir alguna vacuna, etcétera, ¿ya? ¡Qué impresión! ¿Ya? Solemos decir muchas veces, no, yo ya estoy bien, estoy sanado, ya no necesito nada. Pero lo que en realidad estamos haciendo es, estamos huyendo del dolor, que significa ya el uso de esa aguja. Nunca me voy a olvidar justamente de las conversaciones que tenía con mi mamá, ¿ya? A veces previo al hecho de que me fueran a vacunar o a sacarme sangre o a aplicarme una inyección cualquiera, ya da lo mismo. Ella normalmente me decía, te van a pinchar y te va a doler, pero va a pasar. Cuando tengas ganas de llorar, me decía, mírame a los ojos, no mires la aguja, mírame a los ojos, mírame solamente a mí. Y yo le respondía, sí, mami, sí, mamá, pero ¿me va a doler? ¿Ya? Y ella muy dulcemente me decía y me respondía, sí, pero va a pasar. Las enfermeras normalmente después de este proceso ya me decían al terminar, qué niño tan valiente, ¿ya? ¿No te dolió? Y yo le respondía, sí, pero ya se me pasó, ¿ya? La Biblia nos dice justamente que ahí en 2 Corintios 4:17 el apóstol Pablo nos enseña en este sentido diciendo, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Puede ser que en este momento, ya, hermano, hermana, amigo, amiga, sintamos que las dificultades que estamos atravesando son muy duras, son muy fuertes. Ya, que las situaciones que estamos viviendo son insostenibles y que de alguna manera nos duele todo, que todo es doloroso. Sin embargo, Dios ha dicho que ese dolor va a pasar, que viene una gloria a nuestra vida que será para siempre. Amén, para siempre. Lo que estamos viviendo hoy va a pasar y lo vamos a recordar sin dolor. Podemos mirar hacia arriba, pues de allí es de donde viene mi socorro. El salmista lo decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Ya? De Jehová, de nuestro Dios, del cielo, de nuestro Dios propiamente tal. Ya no miremos las dificultades, ni los pinchazos que nos da la vida. Miremos a Dios que está en los cielos. Él es todo para nosotros. Y que al mismo tiempo Él tiernamente nos está diciendo, este o esta es mi hijo, mi hija, ¿ya? Estoy muy orgulloso de ti, de lo fuerte que eres, ¿ya? De lo valiente que eres, pues otra persona en tu lugar no habría podido soportar ese tamaño pinchazo. Así que cuando tengas ganas de llorar, cuando tengamos ganas tal vez de desahogarnos de esta manera, volquemos nuestra mirada al Señor. Vuelca tu mirada hacia el Señor. ¿Estás pasando luchas con tu salud en este minuto? Tal vez sí, ¿ya? ¿Es tal vez tu familia o alguna otra persona allegada la dificultad por la que tienes que atravesar y que es doloroso para ti? Lo que vives es demasiado ya tal vez para ti. ¿Piensas que ya no hay algo más posible? ¿Pensaste que mejor sería que Dios te lleve de una vez, ya? O que llegaste muchas veces en algunos casos a desear quitarte la vida. Que era el Señor que no. Dios le dijo a Job, de 6 aflicciones te rescatará, y la 7ª no te causará ningún daño. Hermanos, amigos,
Miremos a Dios. Recibamos sus fuerzas que siempre nos renuevan. No estamos solos, pues Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está conmigo también, mirándonos, porque sabe que vamos a poder salir de esta situación. Así que ánimo y confiemos ya en el Señor. No nos enfoquemos ya en lo grande que parece ser la aguja y miremos lo grande que es nuestro Dios. Esto que estamos viendo también va a pasar, porque nuestro Dios es más grande que nuestros problemas. Señor, te doy gracias una vez más porque tú siempre estás con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos entender en ella que tú nunca nos vas a dejar. Que pase lo que pase, tú estás, Señor, a cargo de todo. Tú estás trabajando por nosotros, tú estás orando también por nosotros, como lo hacía Jesús por Pedro en aquella oportunidad. Te ruego que nos bendigas, que bendigas a aquellos que estén en este minuto pasando por pruebas, por dificultades, por desesperación seguramente, pero que con los ojos de la fe puedan ver más allá de aquello que nuestros ojos humanos pueden ver, sabiendo de que tú estás a nuestro lado. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, halla las almas dulces olas, dando consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre
hermanos. Espero que la palabra que hemos escuchado haya sido de bendición para tu vida. Retén aquello que el Señor ha querido darte y estamos casi por concluir la reunión. Faltan algunas cositas, pero yo quisiera decir e incentivarte a que nos sigas escuchando. Próximo martes tenemos reunión de intercesión. En esa reunión oramos por cada necesidad y por las peticiones que nos llegan. Día jueves, estudio bíblico. El día sábado tenemos algo súper importante. Hay un video que se sube en alguna hora del día y es que este video tiene que ver con la obra infantil, con el trabajo que nosotros hacemos con los niños. Y hay un videíto entonces para que ellos tengan su lección de escuela dominical, sus trabajos manuales. Es muy, muy bonito. Así que lo pueden ver y pueden verlo con sus niños, con los amigos, ¿cierto? Si es que tienen amiguitos en la casa y pueden también los niños escuchar palabras del Señor. Próximo domingo tenemos la escuela teológica a las 9:30 de la mañana y luego una reunión como ahora a las 11 de la mañana. Te esperamos en cada una de estas reuniones. Escuchar palabra de Dios en estos momentos te va a hacer pero súper, súper bien. Así que vamos a estar conectados a través de estas pantallas toda la semana escuchando palabra del Señor. Amén. Hola queridos hermanos, paz del Señor. Hay cientos de versículos en la Biblia que me animan y que me reconfortan a diario, pero hoy quiero compartir uno con ustedes en particular. Está en Salmos 94 del 18 al 19 y dice: clamé, me resbalo, pero tu inagotable amor me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. En estos tiempos que nuestra mente se puede llenar de dudas y nuestro corazón se puede turbar, recordemos el fiel amor que tiene el Señor para con nosotros. Él no nos prometió que íbamos a tener una vida exenta de problemas, sin dificultades, pero sí nos prometió que siempre iba a estar con nosotros. Y recuerden, no importa dónde estemos ni en las condiciones en las que estemos, nosotros somos iglesia. Hola, soy Claudia. Hola, buenas tardes, soy Juan Luis, esposo de Claudia. Bueno, les quería compartir una palabra con ustedes. Es Juan 14, versículo 27. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustie ni tengas miedo. O sea, el Señor nos desea paz para todos. Esperamos que estén bien en sus casas, nosotros acá encerrados también. Los echamos harto de menos y yo también quería dejarles un versículo. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así que esperemos nomás y sabemos que el Señor tiene todo bajo control. Les mandamos un abrazo grande. Los extrañamos. ¡Chao! Hola hermanos, estamos contentos de saludarles y bueno, decirles que echamos de menos de reunirnos como iglesia para alabar al Señor. Y damos gracias al Señor porque en esta dificultad el Señor ha estado con nosotros, porque gracias que Él es nuestro Padre Celestial y tenemos en quién apoyarnos, a quién recurrir. Así que gracias Señor porque usted está en medio nuestro. Amén. Mi esposo quiere leer un versículo bíblico. Bueno, hermanos, debido a la aflicción que estamos viviendo como país y mundialmente, hemos pensado en San Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Por eso, no lo olviden. ¡Somos iglesia!